Rolando Toro Araneda, chileno, poeta, antropólogo, criador do sistema biodança. Aquello que nos acerca, la mano que sirve la taza de té, guiada por el rayo de sol, allí donde crece suavemente la mañana, la mano que reparte el pan y transfigura. Entonces, la poesía para mí es una bendición y en cierto modo la biodanza la pensé como una poética del encuentro humano, ¿no? Como un modo diferente de relacionarse en un mundo extremadamente solitario, en que la gente está carente de amor y que lo que más necesitamos en la vida es ternura. Entonces, yo te diría que la biodanza no nació tanto de un entusiasmo inmediato de movimiento eufórico. Tal vez la biodanza nació de la desesperación, del deseo de redimirnos de nuestros gestos empobrecidos, de nuestra falta de amor, de nuestra soledad. Porque no existe nada tan íntimo, y tan fuerte, tan sagrado, como encontrarse con otro. Es la creación de una energía nueva. Entonces, la poética del encuentro humano es en realidad lo cotidiano, lo que nos rodea, el encuentro con los hijos, con nuestros amores, con nuestros amigos, con los alumnos, con la naturaleza. Entonces, es un poco vivir en la alta marea de la vida, no escapando, como se podría pensar, que se idealiza la realidad, sino entrando en su esencia, con sonrisas sociales, pero el encuentro real es la transmisión de una energía y la transformación de esa energía en algo que es de una calidad completamente nueva. Es algo que tiene relación con el milagro. No es algo pueril un encuentro, es un acontecimiento íntimo. Entonces, la biodanza fue surgiendo en realidad dentro de un flujo complejísimo de aspectos diversos. Por una parte, a mí siempre me gustó la danza, me gustó bailar desde niño. Por otra parte, me fascinaban los movimientos de las personas, de los animales, de los árboles en la brisa. Entonces me parecía que todo el mundo era un poco musical y un poco danza, ¿no? Pero la verdad es que no había solamente ese factor eufórico, diríamos, que es la euforia de la... Y es por eso que yo pienso que la biodanza nació de la desesperación, de nuestro paraíso perdido, de la falta de amor, de nuestros gestos despedazados, estériles, mecánicos, del deseo de redimirnos de esa
inmensa nube de terror que avanzaba sobre el mundo. Una estética diferente a la de la danza tradicional. Y lo importante era que todas las personas pudieran danzar, y no solamente los privilegiados, los genios de la danza, sino que pudiera danzar desde el niño, el adolescente, el anciano, el enfermo, el saludable, ¿no? Que pudiera danzar el ejecutivo, el político, que pudiera danzar el profesor con sus alumnos. Entonces se abría un mundo, que era un mundo no solamente terapéutico, en el sentido de danzar para curarse. Todas las personas tienen muchos más potenciales, capacidades de las que imaginan. El código genético, el mensaje genético que tiene cada persona está pero repleto de sementes germinativas, pero desarrolla muy pocos de estos potenciales en su vida. Porque la civilización lo encamina por senderos rígidos. Cuando una persona ama muchos aspectos de la realidad, le gusta la música, la pintura, la construcción, el hogar, el amor, el deporte, cuando le gustan muchas cosas dicen que está desorientado. Y es justamente cuando está en el caldo de la vida. Entonces, en biodanza nosotros estimulamos 5 grandes potenciales, conjuntos de potencial humano. El potencial de la salud, que es un potencial que nos conduce a la alegría, a la celebración, a la energía disponible para la acción, a la armonía interna, el potencial de la vitalidad. El potencial de la sexualidad, que nos conduce al placer, a compartir con otros los placeres sexuales, al fundirse en el amor con otro, al éxtasis amoroso. El potencial creativo, que nos conduce a innovar, a inventar nuevas formas de vida, a introducirnos en las artes, a interesarnos por las artes, a crear otras posibilidades de existencia, a inventar nuestra libertad. El potencial afectivo, el cuarto potencial, amoroso, generoso, altruista, que nos conduce al trabajo social, a la solidaridad, al hogar, a compartir el hogar, a crear un centro de vida en el hogar, a cuidar a los niños, a hacer pedagogía, a hacer terapia, el amor por el otro. Y el quinto potencial, el de la trascendencia, que nos conduce al éxtasis, a vincularnos con lo que nos rodea, con las plantas, con los animales, con las nubes, con los ríos, con el mar y en especial con las personas.
La trascendencia consiste en trascender el ego, no trascender la vida para otra vida después de la muerte. No sabemos qué hay detrás de la muerte, pero sí podemos trascender nuestro ego, identificarnos con los demás, identificarnos con la naturaleza, tener un sentido ecológico, que la ecología nace del amor, no solo de los intereses económicos o intelectuales. El que ataca el medio ambiente con fines económicos o políticos o lo que sea, el que ataca el medio ambiente tiene una grave lesión afectiva. Es un enfermo afectivo, incapaz de identificarse con la vida que lo rodea. Entonces, estos 5 potenciales nosotros los estimulamos con ejercicios específicos para la vitalidad, el erotismo, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. La biodanza tiene esa metodología, tiene un modelo teórico. Es un trabajo muy laborioso que ha durado muchos años, ¿no? La búsqueda de una música para vitalidad, por ejemplo, que estimule, que deflagre la alegría, que deflagre la energía para la acción y que deflagre la armonía, el placer senestésico conectado a las células. Entonces, todos esos ejercicios de vitalidad fueron sutilmente seleccionados, inventados por mí, otros sacados de algunas técnicas, ¿no? Con mucho espíritu crítico, porque hay tantas técnicas que proponen ejercicios que no son buenos para la salud, pero que ellos creen que son buenos. Entonces fueron seleccionados y creados ejercicios para desarrollar la vitalidad. Ejercicios para estimular el erotismo, ejercicios de encontrarse con la mirada, ejercicios de abrazo, de acariciamiento, ejercicios de placer senestésico para aumentar la sensibilidad al placer, a los alimentos, ejercicios para aprender a acariciar, porque la gente que hace contacto muchas veces hace contacto mecánico y no contacto sensible. La tercera línea, la creatividad, ejercicios de invención, de danzas creativas, de transgresión de movimientos convencionales.
El arte se ha pensado casi siempre como un privilegio de ciertas personas bien dotadas. Sin embargo, la creatividad es un don natural de todos los seres humanos y aún diría yo de toda criatura viva. En este movimiento de conexión con el universo, el hombre está inventando su libertad, está inventando nuevas formas de adaptación, está inventando la celebración, como en los pueblos primitivos, en que el arte primero que nada nace de la vivencia, y la danza primitiva, surge como estímulo a situaciones culminantes de la vida, ¿no? Como es la danza nupcial, las danzas funerarias, las danzas de iniciación, de éxtasis, las danzas guerreras para estimular el valor, las danzas en homenaje a lo sagrado, a la divinidad. Es decir, la danza no es apenas un espectáculo. La danza es la celebración interna de grandes acontecimientos interiores. Para la línea de la afectividad, ejercicios de solidaridad, de celebración en grupo, de fusión con el grupo, en grupo compacto, en el sentido de sentir la fuerza de la especie humana, ¿no? Del afecto indiscriminado, de eliminación de la discriminación. Fue Ludwig Binswanger, el grande psiquiatra que creó el psicoanálisis existencial, que propuso que un hombre está saludable si está bien vinculado consigo mismo, con el semejante y con el universo. Entonces, el trabajo terapéutico de biodanza tiene también esa estructura. La vinculación consigo mismo, mediante ejercicios especiales de autoestima, de
valorización, ¿no?, de autopercepción, la vinculación con el semejante en las ceremonias de encuentro y la vinculación con el universo mediante múltiples ejercicios que se hacen en la naturaleza. Que tenemos ejercicios maravillosos de trabajo en la naturaleza, biodanza en el agua, el proyecto Argonauta, de viajes, ¿no?, las ceremonias de la primavera. Tenemos entonces muchos ejercicios de vinculación con el universo y que tienen que ver con la trascendencia. El sistema biodanza está basado en un modelo teórico que ha evolucionado desde hace unos 40 años y que ahora está muy sofisticado. Un modelo teórico es una imagen mental que se compara con la realidad y este contacto con lo real permite hacer preguntas, interrogantes que a uno no se le ocurrirían nunca sin el modelo. Entonces este modelo teórico consta de distintos órganos, diría, es un sistema. Partiendo del potencial genético, o sea, del conjunto de nuestros potenciales, de la información que cada persona tiene para ser lo que es. El potencial genético genera 5 grandes conjuntos de desarrollo, ¿no? Y esos 5 conjuntos los hemos ordenado bajo el nombre de líneas de vivencia, porque las vivencias son las que estimulan esos conjuntos de potencial genético. No es el pensamiento racional, sino que sentir ciertas cosas estimula la vitalidad, sentir otras estimula la sexualidad, sentir otras estimula lo creativo, y así. Entonces, a partir del potencial genético, surgen las 5 líneas de vivencia, ¿no?, que se combinan entre sí y que constituyen la trayectoria existencial de cada persona. Lo que llamamos entonces el viaje de la vida, ¿no?, hasta su perfecta integración. Entonces, algunas personas desarrollan mejor unas líneas que otras. Reciben estímulos para crecer mejor con ciertos potenciales que con otros.
Y cada persona es diferente. Entonces, el perfil de su identidad está señalado por el crecimiento irregular de sus potenciales, los cuales son estimulados por el ambiente. Los estímulos que recibe cada una de las 5 líneas de vivencia se llaman ecofactores, factores del ambiente. Y en la vida cada persona recibe estímulos mayores en un sentido que en otro. Entonces, por eso hay una fuerte diferencia entre cada persona. Unos son más creativos, otros son más saludables, otros son más amorosos, etc. La integración de esas líneas constituye el nivel de expresión de la identidad, que, como he dicho, tiene origen genético. Ahora, todo este conjunto de líneas que se mueven ascendentemente bajo el estímulo del ambiente pulsa entre 2 polos, que es la conciencia y la identidad, y la regresión, a través del cual se sucede el tránsito de un estado al otro. Y entonces el modelo es un modelo pulsante, no es estático. Ahora bien, esto representaría la imagen de un hombre aislado con el drama de su vida personal. Pero las nuevas ideas, las nuevas concepciones acerca del hombre muestran que ha nacido este siglo el hombre ecológico, el hombre interesado en su ambiente y el hombre que está sumergido en su ambiente y que forma parte de su ambiente, que no está disociado del ambiente. Ahora, estudios más actuales en cosmología, en biología, en astronomía, han demostrado que la vida no se produce solamente como un accidente en el planeta, sino que para que se produzca la vida es necesario que existan ciertas condiciones cósmicas, que existan elementos químicos que llegan a este planeta, que exista cierta temperatura, cierta gravedad, longitud de onda de la luz, una serie de exigencias son previas para que aparezca la vida. Entonces, en realidad, de aquí se desprende que el hombre no es solamente un individuo, ni un individuo social, ni un individuo ecológico, sino que es un individuo, un hombre cósmico. Y que el fierro de los glóbulos rojos viene de las estrellas de segundo orden. El calcio de nuestros huesos viene de las estrellas. De modo que no somos sino hijos de las estrellas. Somos hombres cósmicos. Somos formados por elementos y condiciones propuestas por el universo. No estamos separados de la estructura total del universo. No estamos separados de la galaxia, ni de las miles de galaxias. Somos un producto final de un largo proceso de millones de años para llegar al ser vivo, a la evolución animal, a la aparición del hombre, a la aparición del amor y de la conciencia ética.
Este ha sido el trabajo del universo a través de millones de años. Esto, he llamado a esto el principio biocéntrico, que propone que es el universo producto de la vida y no la vida producto del universo. O sea, una concepción antrópica que se llama. Para que el universo exista ha sido necesario que exista primero la vida, como propuesta divina, diríamos. Entonces, el modelo teórico nos muestra una imagen del hombre que es el hombre individual, la identidad de cada uno, el hombre social, el hombre ecológico y el hombre cósmico. Y creo que es en esta visión donde se abarca la realidad y que está lejos, lejos del individualismo. ¿No? El individualismo que piensa yo soy yo y aquí estoy yo hago lo que quiero con mi ambiente y yo no tengo nada que ver con el resto y que los demás se viren como puedan. Entonces esta imagen del hombre cósmico muestra que tiene un potencial genético con 5 grandes conjuntos de potencial que recibe la fuerza del ambiente, su infancia, su adolescencia, modifica la expresión de los potenciales, está en relación con la sociedad en que vive, está en relación con la naturaleza y está en relación con el cosmos entero. Entonces, esa es la imagen del hombre propuesta por biodanza. Y esto entonces hace que la identidad no sea solamente una identidad individual, biográfica, sino que el hombre tiene una identidad cósmica, que puede de pronto el hombre tener conciencia de esa identidad cósmica en los estados de éxtasis, en los estados místicos, ¿no? En la expansión de la conciencia el hombre se identifica con el universo. Los de biodanza ya no pueden aceptar un mundo de injusticias. No pueden aceptar que hayan 50 millones de seres humanos con hambre acá en Brasil. Que en la India estén muriendo niños cada 3 segundos de desnutrición. Que los dictadores fusilen operarios y fusilen estudiantes por razones ideológicas. Los de biodanza no podrán jamás estar de parte de los que están contra la vida. Estarán siempre de parte celebrando con los que están viviendo con pureza, con naturalidad lo cotidiano en medio del amor. El amor no es una palabra ya demasiado gastada. Las personas me parece que no han descubierto el significado profundo, esencial del amor. El amor es mucho más que querer a su cachorro, o querer a sus hijos, o querer al marido. El amor es una potencia organizadora que hay dentro del ser humano y que trasciende lo individual, que va hacia la naturaleza, el amor por los árboles, el amor por los bosques, por los ríos, el amor ecológico y el amor por
por toda la gente que sufre, ¿no? Es decir, el amor tiene un sentido global, irradiante, poderoso, integrador, extraordinario. Entonces el amor no es esa cosita restringida a lo individual. Entonces, despertar esa fuerza, que es una fuerza cósmica, es la finalidad de biodanza. Si me dijeran, bueno, ¿qué es lo que quieren los de biodanza? Quieren despertar la energía del amor, la bomba atómica del amor, que alcance a todo el planeta, que se irradie en las provincias, en los campos, en los confines del mundo. Y es por eso que hemos hecho esa trayectoria, que no es simplemente llevar adelante un movimiento educativo y un movimiento terapéutico. No es solamente eso. Es cambiar la mentalidad del planeta, desarrollando la conciencia ética. Porque la gente a menudo tiene conciencia moral, que la moral es apenas un conjunto de reglas de un grupo para regular el comportamiento de ese grupo, y que la moral de un pueblo puede ser completamente opuesta a la moral de otro pueblo, y puede ser la moral bombardear una ciudad indefensa, porque eso es la regla del país. Pero la ética nace de la afectividad. La conciencia ética es el desarrollo de una cualidad ya muy refinada del ser humano. Es un efecto evolutivo, un salto cuántico, la conciencia ética. Un proceso de crecimiento hacia lo sagrado, al respeto por la vida, a la sacralidad de la vida. La conciencia ética entonces está en pocas personas, porque apenas se tocan los intereses individuales del poder o de lo económico, se acaba la conciencia ética. Y los políticos son los que menos tienen conciencia ética, porque un político que ama al pueblo tendría insomnio, no podría dormir pensando en la gente que se está muriendo de hambre. Pero no, ellos están celebrando la votación, están celebrando el nuevo convenio político que han realizado. No están pensando en la función esencial de la política, que es la justicia social y la creación de bienestar y felicidad para los pueblos. En general, los políticos son psicópatas, los políticos son paranoides, ansiosos de poder. No han tomado su misión de conducción de los pueblos hacia el paraíso. Y a mí me parece que el mayor acto político que existe, el mejor acto político, es el abrazo. Si la gente anduviera de la mano por las calles, solidarios, encontrándose, abrazándose, estarían haciendo política. Una política esencial. Entonces, el problema es que la gente que tiene conciencia ética no está ansiosa de poder, no tiene como motivaciones el poder. Entonces el poder queda en manos de los psicópatas. Y yo soy partidario del pensamiento de James Hillman,
que dice que las personas que tienen conciencia ética debieran estar interesados en el poder. La metodología no es ideológica. Las ideologías, a mi modo de ver, impiden las ideas, impide tener ideas propias. Las ideologías es la cosa más peligrosa que existe. Es mediante la acción social directa, con los más desamparados, biodanza para niños de rúa, biodanza para ancianos sin recursos, biodanza para personas de escasa renta, biodanza para enfermos mentales en los hospitales, biodanza para niños en las escuelas, lo que tiene un efecto multiplicador de la biodanza en educación. Y para esto se necesita un cierto nivel de altruismo, porque en estas actividades la persona no va a ganar ni poder ni dinero. Y el altruismo tiene que ver con una estética del comportamiento, de la cual se habla muy poco actualmente todavía. La estética del comportamiento viene de la afectividad. Y el comportamiento oscuro, miserable, viene de una lesión grave de la afectividad. En algunas ideologías poéticas y en algunas ideologías políticas, el altruismo es despreciado. Dicen, no, hay que hacer las reformas de fondo. ¿Qué sacas tú con ayudar a ese hombre que se está muriendo al frío? Deja que se muera al frío, para que haya protesta y conciencia social. Hay que ayudar inmediatamente. Hay que ejercer el altruismo, que es una forma natural de las personas, la compasión. Hay que actuar en forma altruista, porque la forma altruista es una expresión de la afectividad, no de la vanidad. Ay, qué bueno que yo soy porque estoy ayudando a esta persona. Es porque, en cierto modo, te estás ayudando a ti mismo, porque el otro es parte tuya. Es comunión, es unión con. Entonces, el altruismo, que en las ideologías generalmente de izquierda es desvalorizado, tiene que valorizarse. Y el individualismo, que es generalmente de derecha, tiene que ser arrasado. Actualmente, la tendencia marxista lleva una carga muy grande por los horrores que hizo Stalin y Mao Zedong. Tiene que llevar esa carga dolorosa de asesinatos de millones de seres humanos. Y el régimen neoliberal que está matando millones de seres humanos, también hay que examinarlo. Porque pareciera que el régimen neoliberal no está matando a nadie, sino que está equilibrando la economía. Hay que examinar eso. Entonces, ser de derecha o ser de izquierda es una cosa muy compleja.
hay que examinar esas posiciones. Lo que hay que hacer es actuar directamente, con todos los recursos posibles. Y dentro de la gran impotencia que hay para cada persona, actuar como puede. Cada uno hace lo que puede. Llegará un momento en que las personas de biodanza o de otras tendencias alternativas que buscan, pero los alumnos la alcanzan después de un tiempo de hacer biodanza. Es una transmutación de valores. Y esa transmutación no la puede hacer sino la afectividad. Esa transmutación individual, ese proceso evolutivo de las personas, consiste en sentir al otro como parte tuya. Lo que al otro le sucede te está sucediendo a ti. Cuando están matando los jóvenes en la guerra, te están matando a ti. Cuando te están explotando a miles de operarios, te están explotando a ti. Porque no somos seres aislados, somos un solo conjunto, estamos muy unidos cósmicamente. Estamos pegados unos con otros. Y la gente cree mucho en su personalidad y en su individualidad y en su mundito, porque no tiene la menor evolución, no tiene conciencia ética, no tiene compasión, no tiene afectividad. Antes de pretender transformar el mundo, transformar a los demás, es necesario transformarse a sí mismo. En muchas ocasiones, los políticos, a través de una ideología, quieren transformar el mundo. Y al cambiar la ideología, en el fondo cambian una neurosis por otra, porque ellos no se han transformado. Entonces, el proceso de transformación social tiene que partir de los hombres que están en transformación y no en personas alienadas en busca del poder. El poder deflagrador de la caricia, del abrazo, del beso, es muy fuerte porque no es apenas un pensamiento. La caricia no es apenas el efecto de la unión de dos tactos. Como decía un médico por ahí, que el beso era la unión de dos mucosas con discreto intercambio de microbios. No es solamente eso. La caricia llega al inconsciente vital, llega a la cognición de las células, llega a la estructura de los órganos, a las funciones de integración neurológica, endocrina, a los neurotransmisores. La caricia deflagra dopamina, hormonas sexuales, noradrenalina. La caricia entonces abarca todos los niveles de una persona, no solo su pensamiento y no solo su comportamiento social. De modo que el abrazo, el beso, el encuentro, no son algo tan inocuo. La persona que entra en esa ceremonia entra en un proceso de transformación.
Y eso está probado por la ciencia, ¿no? Está completamente probado. No es una hipótesis. Nuestra civilización es un escándalo de estupidez. Es una civilización esquizofrénica. No hay respeto por las personas. No se las ve, no se las escucha, no se las ama. Y cada uno se recluye en la soledad. Y la biodanza entonces busca en el encuentro verdadero, la alegría de mirarse a los ojos, que ya es una alegría extraordinaria poderse mirar a los ojos contentos de encontrarse. Entonces hay que actuar en educación, hay que actuar en terapia, hay que actuar en rehabilitación y en la vida cotidiana. Hay que empezar por la vida cotidiana. Cuidar los hijos, hacer un llamado a los hombres de que aumenten su paternidad. La paternidad es una de las vivencias más maravillosas y trascendentes en el género masculino. Hacer un llamado a la comprensión tan difícil entre el hombre y la mujer, a disculparse sus errores, a disculparse su mal carácter, a amar. Entonces, tiene que empezar la transmutación en la casa, en el hogar, en el lugar de trabajo. E irse expandiendo y creando, como tú dices, una red, porque nosotros no somos personas de relaciones unívocas de entre dos individuos. En todo momento estamos creando una red que es un caldo social complejísimo, porque no basta sentir esta comunión con la especie humana. Hay que actuar, hay que participar, hay que denunciar, hay que abrazar, hay que comprometerse, hay que entregarse. La discriminación es una patología gravísima, una patología psiquiátrica. No es simplemente yo tengo estas ideas. Está loco, está enfermo el discriminador. El discriminador, el que discrimina razas, grupos sociales, situaciones económicas, religiones, es un enfermo mental. Los nazistas y fascistas que consideraban que había una raza superior y que había una raza inferior que había que exterminar, eran enfermos mentales sin ninguna duda. El que discrimina tiene pavor a las diferencias, es un cobarde, un miserable que tiene miedo a algo diferente de lo que es él. A mí me ha tocado reaccionar violentamente en lugares donde se ha discriminado la raza negra, ¿no? Quebrando las cosas, quebrando todo, y que si quieren me llevan preso, pero tienen que saber que no se puede discriminar a los seres humanos. Y debiéramos siempre tener mucho coraje cuando se ve un proceso de discriminación, armar un escándalo. ¿No? Entonces, la patología ha sido muy bien estudiada del discriminador,
y consiste en el miedo pánico que tiene la persona a algo que sea diferente a él. ¿Dónde vivir? Esa es una pregunta fundamental de la existencia. ¿Quieres vivir a la orilla del mar? ¿Quieres vivir bajo las palmeras en Bahía tomando agua de coco? ¿Quieres vivir en la brisa de Fortaleza, ¿no?, en medio de las palmeras? ¿No? ¿Quieres vivir en la montaña, ruda, fuerte? ¿Quieres vivir en una isla solitaria? ¿O quieres vivir en una ciudad poluida? ¿O en un 10º piso de un rascacielos? La pregunta tiene que hacérsela a la persona seriamente, porque va a pasar su vida por ahí. ¿Con quién quieres vivir? ¿Quieres vivir con una persona tóxica, con un alcohólatra, con un drogadicto, con un psicópata, con una persona que no tiene amor ni dulzura? ¿O quieres vivir con alguien que te respete, que te cuide, que te dé afecto? ¿Quieres vivir en medio de personas saludables, felices, o en medio de personas tóxicas, recibiendo órdenes? ¿Con quién quieres vivir? Y la tercera pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero ir a la guerra a defender la bandera y a matar a las personas? ¿Quiero ir cantando la canción nacional al holocausto y al heroísmo? ¿O quiero cantar dulces canciones con mis amigos? ¿Quiero construir casas, cultivar el campo, ir a los laboratorios e investigar en la ciencia? ¿O quiero pertenecer al clan de las drogas y de la delincuencia? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero ser músico? ¿Quiero ser pintor? ¿Quiero ser profesor? ¿O quiero ser un delincuente, un drogadicto? Entonces, esas tres preguntas fundamentales las personas tienen que hacérselas. Y los de biodanza tienen respuesta para eso. Aman la naturaleza y cada vez que pueden, escapan a la naturaleza. Muchas veces tienen que vivir en la ciudad para sobrevivir económicamente, pero no pierden el contacto con la naturaleza. Y es así como se diseña el perfil del destino, tomando un poco de conciencia de estas tres preguntas. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y cómo? La vida está en otra parte. La vida está en la mujer que amamanta a su hijo. La vida está en los enamorados que se buscan apasionadamente y que quieren fundirse. La vida está en el viejo que juega con sus nietos. La vida está en el labrador que cultiva el sembrado.
Entonces, un mundo bélico como este, un mundo en que se han asesinado millones y millones de personas, porque este ha sido el siglo más infame de toda la historia humana. En un mundo como este, proponer la danza, proponer el canto, proponer el abrazo, es absolutamente necesario. Por cada fusil, por cada misil, por cada bombardero, hay que realizar abrazos, besos, danzas. Es la única manera de conjurar la magia negra de este mundo militar industrial. Una clase de biodanza es una ceremonia de iniciación, es un rito, en el sentido arcaico de la palabra, ¿no? No es un rito formal, es un rito de transmutación. Se crea un espacio en que se concentran estímulos muy fuertes. Una sala de biodanza es una marmita de transmutación. Ahora, antiguamente se hablaba de la creación del espacio sagrado, ¿no? Jung habló mucho de eso, también los antropólogos han observado en las tribus que se crean espacios luminosos, espacios sagrados. Mircea Eliade habla mucho de estos espacios, los templos serían espacios sagrados, mientras afuera estarían los espacios profanos. Yo personalmente no creo en eso. Yo creo que todos los espacios son sagrados y todos los lugares son una posibilidad de conexión con lo sagrado. Pero claro, en ciertos espacios se crea una concentración de fuerzas de transmutación. En realidad en la clase de biodanza hay un bombardeo de estímulos de la región límbico-hipotalámica de las emociones. Una concentración en que cada persona está dirigiendo sus movimientos, sus emociones hacia un mismo objetivo. Entonces, hay una diferencia, pero esa división entre sagrado y profano yo no participo. En la división tradicional de lo sagrado y lo profano hay un problema político-social gravísimo. Me parece que la división entre lo sagrado y lo profano es una catástrofe antropológica. La Virgen es sagrada, pero la mujer que busca alimento en el tarro de basura es profana. Jesús es sagrado, pero el operario que tiene que andar 200 cuadras para llegar al trabajo porque no tiene dinero para el ómnibus es profano. El niño Jesús es sagrado, pero los niños esqueléticos que se están muriendo en África de hambre son profanos. No es así. Los seres humanos son sagrados. Entonces, hacer esa división, esa discriminación entre sagrado y profano, para mí es extraordinariamente peligroso. Por otra parte, la educación así, mala y escandalosa como es accesible principalmente a los que tienen dinero. Las universidades cobran por
porque un joven se eduque más que 2 sueldos vitales. ¿Qué significa esto? Que los pobres no pueden tener acceso a la universidad. Esto es un escándalo, es una enfermedad. Y el gobierno, los gobiernos, no solo de Brasil o de Chile, de Argentina, están muy contentos con los progresos de la educación y con los progresos sociales. Porque no tienen la menor noción de conciencia ética ni de principio biocéntrico que hay que proteger la vida. Los pueblos gastan en armamento para preparar a los jóvenes en la matanza, en el bombardeo, en el asesinato, en la guerra, lo más grande del presupuesto nacional. Pero para la educación son las últimas migajas del erario nacional. Los profesores son mal pagados. En Chile, en Santiago de Chile, hay un nivel de polución altamente peligroso para la salud de 7 millones de personas en Santiago. El problema de la polución puede ser resuelto porque existen tecnológicamente recursos magníficos para purificar el aire, como los que he visto en Austria, en que el aire de la calle a veces está más puro que el dentro de las casas. Existe solución para el problema de la polución. Dicen que es caro y el aire de Santiago puede purificarse con el valor de 2 aviones bombarderos. Pero se compran destroyers, aviones, bombas, ametralladoras, pero no se purifica el aire. Y si se va a los prontos socorros, se ven los niños ahogados con faringitis obstructiva, muriéndose, las madres enloquecidas. No interesa la vida. Se emplea el dinero para la muerte, pero no para la salud. Entonces, en todos los ámbitos de la cultura estamos viviendo sistemas de muerte. El principio biocéntrico es el paradigma que pretende modificar estas estructuras patológicas. Porque la credibilidad de la biodanza se basa en que está influida por la cúpula del pensamiento contemporáneo. No es simplemente una propuesta individual. En la teoría de la complejidad, sostenida por el premio Nobel de Ilya Prigogine, de Gell-Mann, de Edgar Morin, propone que la realidad no es tan simple como la ciencia anterior, la de Newton, proponía y que buscaba la fórmula última de un fenómeno y sus factores simples causales. Hoy día se sabe que la realidad está compuesta por muchos factores, por infinitos factores que se influencian entre ellos. Y entonces ha entrado el cálculo de probabilidad en la física, la teoría de la incertidumbre, la búsqueda de conjuntos en que un fenómeno es visto desde todos sus lados
y que muchas veces necesita de las interdisciplinas. Entonces, el concepto de complejidad es un nuevo paradigma del pensamiento contemporáneo. Y la biodanza trabaja con esos nuevos paradigmas. El ser humano no tiene un perfil simple como pretendía la psicología tradicional, mediante unos test que son de una ingenuidad increíble para describir y comprender a una persona. La mente humana, el ser humano, el alma humana, la existencia, son de una complejidad enorme. Ya eso lo vio Stevenson en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en que mostraba un personaje bondadoso, dulce, que quería curar, ayudar a las personas y que se transformaba, que otra parte de su personalidad era la de un hombre sombrío, de un psicópata. Y que entonces la psicología se encontraría en un gran apuro para saber cuál es el verdadero. Y los dos son verdaderos. Y en la novela de Stevenson no hay conflicto porque el personaje siente que en los dos es auténtico. Bueno, después vinieron las teorías de la múltiple personalidad, las tres caras de Eva, los estudios de Osgood, ¿no? Y el estudio de Jung sobre la parte sombría del alma humana. En realidad el ser humano es complejísimo, tiene muchas máscaras, tiene no doble ni triple personalidad, sino que tiene múltiples personalidades. Y el hombre puede ser en un momento un ángel y en otro momento un monstruo. Porque la posibilidad de cambio del alma humana es prodigiosa y terrible. Entonces, lo que nosotros buscamos en la biodanza es el conjunto de tendencias que conducen a la humanidad hacia el esplendor, en medio de un caos de conflictos, de impulsos egoístas. Habría como en el proceso evolutivo mismo la marca de una ruta hacia lo sagrado, hacia lo perfecto, hacia la grandeza. Y nosotros tenemos que aceptar nuestra parte de sombra y hacer, como proponía Jung, la transmutación de lo sombrío en luminoso. La biodanza para mí es el instrumento de la educación del nuevo milenio. Es el instrumento de elección. Es absolutamente indispensable. La biodanza no es algo que sea estrictamente una creación personal mía. La biodanza es apenas el registro de las cosas esenciales a que aspira la humanidad en el sueño mundial de vida. Las cosas esenciales que son el amor, la creación, la salud, la trascendencia. De modo que cuando tenemos apenas 100.000, estamos en la infancia o en la adolescencia. Pero yo no voy a alcanzar seguramente a ver cuando la masa crítica alcance su punto deflagrador. Pero tengo la certeza más absoluta
que ese punto va a llegar. Y para eso tenemos cientos de profesores que están luchando danzando, para alcanzar ese objetivo. Entonces, yo cuando me tengo que despedir del mundo, me voy sin tristeza. Me voy con una inmensa fe en que vendrán tiempos mejores. Tendremos tiempos mejores, sin masacres, sin competitividad, sin injusticia, sin enfermedades graves, sin delincuencia. Tendremos tiempos mejores, no me cabe duda, porque ese es el destino del hombre. El destino del hombre no es la omnipotencia del dinero ni la omnipotencia tecnológica. El destino del hombre es el amor.